Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas a la entrega de hoy día con el tema La prueba de la Navidad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El tema para hoy día es un tema que nos atañe a las personas que estamos viviendo en el mundo occidental y es un tema que se repite anualmente. Continuamente tenemos estas vivencias año tras año y surgen un montón de preguntas, un montón de incógnitas. ¿Cómo debo yo actuar como muslim, como una musulmana en estas fechas para no caer en algo que puede causar la ira de Allah subhanahu wa ta'ala? Y por otro lado, ¿cómo manejar esta situación con la gente que está en mi entorno, con mi familia, con mis amistades, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿Qué debo hacer ante este tipo de situaciones? Para poder responder esto, debemos entender primero el concepto de Allah, de su esencia, el concepto de Jesús, la paz sea con él. También entender qué es la Navidad, ¿no? En qué consiste la Navidad. Y luego de hablar de esto, nos toca entender también qué es lo que sucede en nuestro interior, qué es lo que sucede en nuestros corazones. Y finalmente, cómo lidiar con este tipo de eventos que se repiten todo el tiempo. Por supuesto, hermanas, es que hay que tomar en cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala pone a prueba al hijo de Adán, muslim y no muslim. Todo el tiempo estamos siendo probados, ¿no? Y muchas veces uno puede vencer y pasar la prueba y decir, por ejemplo, no hago esto la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, pero en algún momento la persona puede flaquear, ¿no? Y esto es por una de las razones, y Allahu alam, por qué la misma prueba se repite varias veces. Entonces, por ejemplo, uno dice, yo ya, por ejemplo, en mi caso, yo ya he explicado sobre la Navidad muchísimas veces a lo largo de estos 30 años de Dawah. Cada año hablo de la Navidad. Entonces, ¿para qué voy a hablar otra vez de algo que ya he explicado exhaustivamente a la gente? Y debo hablar otra vez. O alguien que dice, bueno, ya he dicho muchas veces no a esto, ¿no? O al revés, o ya he caído en esto muchas veces, ¿no? Entonces, el punto que quiero hoy día aclarar es que Allah nos prueba constantemente en nuestra fe y en nuestro comportamiento. Y la Navidad viene todos los años. Todos los años hay una Navidad. Todos los años hay una Navidad. Entonces, la reacción que nosotros tenemos con relación a la Navidad es la misma todos los años o va cambiando, o este año qué voy a hacer, ¿no? Hay personas, puedo decir con certeza, que por ejemplo muchos años se mantuvieron
firmes en todo lo que es esta cuestión de la Navidad y cosas que son haram no voy a hacer porque soy musulmana y quiero alcanzar la complacencia de Allah, ¿no? Sin embargo, Allah nos pone a prueba con una pandemia, ¿no? O sea, Allah nos pone a la prueba con una pandemia donde hemos tenido un periodo de 2 años o más, en realidad, de un problema económico difícil. Y de pronto vienen estas Navidades y la persona, el creyente dice, me mantendré ajeno a esto, o ahora porque estoy en necesidad y es Navidad, entonces voy a vender productos navideños porque la situación económica es muy difícil, entonces aprovecho este periodo de tiempo para vender. Y ya sé que es haram. Ya sé que es haram, por ejemplo, vender Papá Noel o vender árboles de Navidad o vender cosas específicas de Navidad. Ya sé que es haram, pero la situación económica es difícil, entonces yo voy a vender. Entonces, este tipo de cosas son asuntos que nos llama a reflexionar, a reflexionar en nuestro comportamiento, ¿no? Qué tan firmes somos en nuestra fe ante momentos de dificultad. Como dije, la persona es probada con lo mismo muchas veces y muchas veces uno dice no, pero puede, como en este caso que acabo de mencionar, la persona puede resbalar, ¿no? Entonces, esto primero, antes de entrar en el tema, debemos comprender, tener en cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone las pruebas para ver si pasamos las pruebas, si nosotros nos mantenemos en el camino de su agrado en momentos de holgura y en momentos de dificultad. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, hermanas, que wallahi lo que acabo de decir es una cosa muy importante y es grave también, ¿no? Es una situación grave. Entonces uno como muslim, Allah a través de su profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha enseñado, ¿no? Que uno debe hacer dua a Allah. El profeta nos enseña a hacer una súplica a Allah, o Allah, no nos pongas un peso sobre nosotros que no podemos cargar, ¿no? No en el sentido que uno no pueda, por ejemplo, Allah le manda una enfermedad y esa persona se muere con la enfermedad. Entonces uno dice, esta persona fue puesta a prueba con la enfermedad y no pudo cargar o no pudo soportar o no pasó la prueba y se murió. No se refiere a ese peso, no se refiere a ese peso, sino que se refiere al peso de la fe, ¿no? Ese peso que yo enfrento, esa dificultad en la que yo estoy viviendo, ¿cómo voy a lidiar? Y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que ante esa situación difícil como la que acabo de poner el ejemplo, mi fe no tambalee, mi comportamiento islámico no se vea comprometido, sea un comportamiento siempre recto bajo la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. Pasando después al tema de hoy día, hermanas, ¿qué es la Navidad? ¿Qué se festeja en la Navidad? Entonces, para poder entender esto, primero vamos a recordar una sura que casi todos los musulmanes del mundo lo conocen. Después del Fatiha, después de conocer el Fatiha, que es la sura básica para nuestro salat, ¿verdad? Es la sura básica de nuestro salat. Normalmente aprendemos Qul Huwallahu Ahad, que es la sura del monoteísmo,
Y todo musulmán grande, chiquito, conoce estas suras, el Fatiha, y conoce Qul Huwa Allahu Ahad, que su nombre es Al-Ikhlas. ¿Qué dice esta sura de Qul Huwa Allahu Ahad? Está en unas poquitas ayat resumido la esencia del Islam, del concepto del monoteísmo, ¿no? Entonces vemos que Allah subhanahu wa ta'ala dice Qul, o di, ya Muhammad, Qul huwa Allahu ahad, y por ende a los musulmanes, Qul huwa Allahu ahad, di, Allah es uno, Allahu samad, Allah es el eterno, que no tiene inicio, que no tiene fin. Y el samad también tiene otra explicación más profunda que únicamente eterno, sino que también quiere decir que él es a él a quien uno encargan las cosas, a quien uno se encomienda, a quien uno, en quien uno se arrima, se dice popularmente en español, ¿no? A quien uno se arrima es a Allah, ¿no? Entonces, Allah se describe a sí mismo en esta sura. Allah es uno, Allah es el eterno, Él es a quien uno se encomienda, a quien uno acude en momentos de dificultad o en cualquier momento, ¿no? Y luego viene esta frase importantísima, esta aya importantísima donde Allah dice Lam yalid wa lam yulad. Él no nació, Allah no nació, wa lam yulad, y ni tampoco dio nacimiento físico, tangible a nadie. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, y nada se le parece, ¿no? Entonces, si nosotros como musulmanes, por más principiantes que seamos en el Islam, por más que hayamos hecho nuestra shahada muy reciente, es básico entender esta sura, ¿no? Esta sura donde Allah se describe a sí mismo como el eterno sin fin, que no nació. Allah no nació. O sea, ¿qué quiere decir no nació? Quiere decir que no tuvo un inicio, que no tuvo ni padre ni madre, ¿no? Porque el rato de uno nacer necesita un progenitor. Entonces Allah niega de que él tenga un progenitor. Entonces, lam yalid wa lam yulad, y tampoco él fue progenitor de nadie. Entonces, si nosotros como musulmanes entendemos este precepto básico, este pilar esencial del Islam, de que Allah no nació y no dio nacimiento a nadie, Él no es progenitor, que Allah es único en su esencia, vamos a comprender entonces que lo que se celebra en la Navidad es algo contrario totalmente a lo que es la esencia pura del Islam. La esencia pura del Islam, que es la creencia en un solo Dios, sin inicio y sin fin. Entonces, basados en esta sura importante del concepto del monoteísmo, se nos hace, después de entender esto, se nos hace más fácil asimilar este asunto de la Navidad. Si nosotros hacemos un breve análisis de dónde proviene la Navidad, no de fuentes islámicas, ¿no? Sino fuentes occidentales, ¿no? Si uno entra al internet, nomás hoy día es fácil, ¿no? Y busca origen de la Navidad en fuentes cristianas, en fuentes occidentales que no tienen nada que ver del Islam, vamos a encontrar que el festejo de la Navidad es algo que fue adoptado por los cristianos muchísimos siglos, no años, siglos después de la ascensión de Jesús, la paz sea con él. Y se da esto porque en el tiempo de
Constantino, que era un emperador bizantino, ¿no? Un emperador bizantino que tenía su sede en lo que hoy es Estambul, antes era Constantinopla, por eso es que él funda la ciudad y le pone Constantinopla, que proviene de su nombre Constantino, el Mohem. Él era un rey pagano y gobernaba a un pueblo que estaba ya dividido entre creyentes cristianos monoteístas, porque eran monoteístas. Los primeros cristianos fueron monoteístas, o sea, creían en un solo Dios. Como todavía se mantenía el concepto de la revelación original de Jesús, la paz con él. Y vio que tenía un grupo de gente que era politeísta. Y resulta que el 25 de diciembre era la fiesta de una diosa que ellos adoraban, los politeístas, una diosa Mirza, y ellos, Constantino, mejor dicho, quiere unir a este pueblo que estaban divididos entre creyentes y no creyentes, y dice: este 25 de diciembre vamos a festejar el nacimiento de Jesús, cuando en realidad nadie sabe cuándo nació Jesús, o sea, no se lleva registros de la fecha del nacimiento de Jesús. Y lo hace con el afán de unir a su pueblo en un festejo, que para los cristianos iban a festejarle a Jesús y para los otros eran a su diosa, lo que ellos venían adorando por mucho tiempo. También recordemos que son fechas de otros pueblos antiguos que también festejaban estas fechas, ¿no? Tenían ciertos cambios del solsticio y cosas así, un montón de creencias paganas. Entonces él unifica eso y se crea el festejo de lo que es la Navidad. Entonces, ese es el origen de la Navidad. Entonces, luego de esto, bueno, esto es una parte histórica. Luego de esto, hermanas, uno como musulmán, concretando y viniendo a la actualidad, entonces uno dice: ¿cómo yo como musulmán creyente en un solo Dios voy a festejar la Navidad de algo que es algo 100% politeísta? Es un kufr, es un shirk, es un politeísmo abierto, declarado, donde la gente piensa: estoy festejando, astaghfirullah, el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, acabo de explicarles, hermanas, esta sura de Qul Huwallahu Ahad, donde Allah niega haber sido progenitor, ni que Él nació, ni que dio nacimiento a nadie. Entonces, esto es un principio básico. Entonces, uno puede tomar esto a la ligera y ver que todo el mundo lo festeja y todo el entorno alrededor de mí están en esa onda. Entonces, bueno, me dejo contagiar. Entonces, estas son cosas de extrema importancia conocer, porque si nosotros no conocemos este precepto básico, se nos va a hacer difícil decir no. Pero si yo ya me preparo con conocimiento de causa y sé qué es lo que se está festejando en estas fechas, se me va a hacer más fácil tomar una determinación de no participar en estos eventos. Y si es que vemos también, hermanas, esto por supuesto no se aplica en todos los países del mundo occidental. En ciertos países es más marcado que en otros. Por ejemplo, aquí en América Latina es común tener una estatua de un niño y a esta estatua la gente está rindiendo culto. Entonces, alguien puede decir: es lo que representa. No, no es lo que representa. Incluso lo que representa es haram.
pensar que eso pueda representar, astaghfirullah, a Dios. ¿Cómo uno puede pensar que puede representar a Dios? Un muñeco hecho con las manos del ser humano. Sin embargo, lo que la gente hace es la novena al niño, que es una estatua, y que tienen ahí a esa estatua tapada con una manta, y que nace el 24 de diciembre a la medianoche, amaneciendo 25, y le quitan eso, y nace la estatua, o sea, el niño, astaghfirullah, el niño Dios. Entonces, ¿qué más politeísmo abierto, claro y frontal es eso? ¿Cómo yo, como musulmán monoteísta, creyente de un solo Dios, voy a celebrar estas fechas? Entonces, estas son cosas que uno tiene que reflexionar y darle la importancia debida que tiene este asunto, ¿no? Y no minimizar esto sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala nos está mirando, y como dije al inicio de la charla, hermanas, uno es probado cada año, en este caso con la Navidad. El musulmán que vive en estos lados del mundo es probado con la Navidad cada año en nuestra fe. Cómo yo paso o no paso la prueba de la Navidad, ¿no? Y vamos a ir hablando de otro tipo de cosas de este asunto, pero para concretar la idea sobre esta celebración, debemos saber que también cada pueblo tiene su celebración, ¿no? Cada pueblo, cada religión tiene sus días festivos anuales, ¿no? Por ejemplo, un hindú no va a venir a festejar el Eid. No vienen a festejar el Eid. O un cristiano evangelista no va a venir a festejar el Eid con nosotros. O cualquier otro de estas religiones no va a venir a festejar el Eid con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros, creyentes monoteístas, que estamos en el camino de la verdad, vamos a flaquear y, astaghfirullah, caer en un tipo de pecado como este y ir a celebrar una fiesta que no nos pertenece, ¿no? Entonces, primero entendamos que cada pueblo tiene su festejo, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestros días y ellos tienen sus días, ¿ya? Como dice Allah en el Corán, lakum dinukum waliya din, ustedes tienen su religión y yo tengo la mía. Ya. Sabemos que entonces en este caso la gente que está en nuestro entorno, cristianos y evangelistas y católicos, me refiero yo, cristianos, a todo este grupo de gente que nos rodea en este lado del mundo, sabemos que ellos están equivocados. Nosotros no es que seamos intolerantes, por favor, tomemos en cuenta. No es que nosotros seamos intolerantes con sus creencias o sus festejos, ¿no? Ellos pueden creer lo que ellos quieran y festejar lo que ellos quieran. Y nosotros también tenemos nuestros festejos y nuestras creencias. Y nosotros no imponemos nuestra religión ni nuestras creencias a nadie, ¿no? Porque el principio es que Allah dice en el Corán, la ikraha fi din, no hay imposición en la religión, pero tampoco quiere decir que nosotros vamos a copiar o vamos a asimilar en nuestro comportamiento, en nuestro proceder, las costumbres que están en el entorno o lo que nosotros hacíamos antes de ser musulmanes. O sea, alhamdulillah, antes éramos católicos, cristianos, y festejábamos estas fechas y qué sé yo, ¿no? Pero alhamdulillah, ahora soy musulmana y he dado un giro a nuestra
a mi vida y estoy en búsqueda de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces no es que uno debe ir retrocediendo en su fe. Y yo, hermanas, aquí quiero poner un punto, ¿no? Un punto de reflexión que a veces para las personas que son conversas, o sea, las personas que vienen del cristianismo o el catolicismo, cuando entran al Islam, no es que inmediatamente apenas dijeron Ashhadu la ilaha illallah, por osmosis entró toda la información del Islam al cerebro y de ahí bajó al corazón. Es un proceso, ¿no? Entonces es un proceso que el musulmán tiene que ir, como digamos, pasando, es un proceso, ¿no? Entonces, uno poco a poco va conociendo. Quizás cuando yo entré al Islam, el primer año no sabía muchas cosas y seguía con este concepto, ¿no? Pero al siguiente año ya aprendí algo más, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, etcétera, etcétera. Uno va aprendiendo cosas y uno, o sea, el objetivo del musulmán, hermanas, converso o no converso, eso es en general, que el musulmán está viviendo un proceso de cambio en sí mismo y uno debe ir siempre para adelante, siempre debo ir mejorando. Lo que me costaba dejar al principio, ahora inshallah, voy asimilando. Sobre esto, hermanas, hay un fatwa, que no es mi fatwa, por supuesto. Fatwa quiere decir un veredicto islámico, y voy a dar con nombre porque tengo que dar con nombre, del Sheikh Yasser Qadhi, que es un sheikh estudiado en Medina, que es un gran líder del Islam en Estados Unidos, que vive en una comunidad islámica grande, musulmana, pero que está en un medio que no es musulmán, como lo que sabemos en Estados Unidos son. Muchos de ellos en realidad ni siquiera son católicos o cristianos, muchos de ellos son agnósticos y es una realidad diferente, ¿no? Entonces, él dio un fatwa, y digo claramente, él dio un fatwa sobre una chica de Finlandia le pregunta a Yasser Qadhi, dice, yo soy la única conversa al Islam de mi familia. En mi familia no hay nadie más musulmán excepto yo. Hermanas, quiero que por favor me comprendan bien lo que digo y que después no tergiversen lo que digo, ¿no? Porque a veces uno dijo, la hermana dijo esto, pero en realidad no ven el contexto. Digo esto porque Yasser Qadhi el año pasado dio un fatwa acerca de esto de la Navidad y recuerdo de una hermana que me escribió y me dijo, hermana, yo vivo en Londres, y hay hermanas musulmanas que dijeron que el Yasser Qadhi legalizó el festejo de la Navidad. Y yo le escuché a él que su fatwa y no dijo eso. Pero la gente a veces entiende mal porque o quiere entender mal para justificar una acción personal, ¿no? Entonces estoy dando específicamente esto, por favor pónganme bien atención a lo que estoy diciendo para que no quede el concepto equivocado o flotando en el aire, ¿no? Entonces esta chica de Finlandia conversa, le escribe a Yasser Qadhi y le dice, yo soy la única conversa en mi familia y me han invitado a celebrar a la cena navideña. Quiero aclarar que en esta cena navideña no va a haber un evento religioso,
No es que ellos hacen la novena del niño como aquí se hace en el Ecuador, y muchísimas familias católicas hacen la novena con el muñeco, con la estatua, todo eso, ¿ya? Entonces ella dice, me invitaron a la cena navideña, ¿puedo ir o no puedo ir? Porque he preguntado esto a unos sheikhs musulmanes y me han dicho que es haram que yo asista a esta cena. Entonces, el Yasser Qadhi, específicamente a esta hermana, le dice que si es que no va a haber en esa cena navideña una invocación a alguien que no es Allah, que no hay en esa cena navideña un ritual religioso que puede asistir con la intención de hacer da'wah, con su hijab, que por supuesto sin comer el cerdo, el lechón, el vino, no sé qué, todas las cosas que se dan ahí, y que puede hacer da'wah con su presencia a su familia, que nadie es musulmana. Pero miren las condiciones que él está poniendo, ¿no? O sea, y le dice a ella, si en el momento que usted está ahí, alguien antes de la cena, por ejemplo, van a invocar a Jesús o al Hijo de Dios o alguna idolatría, usted debe retirarse, porque esto es un shirk, uno está presenciando un shirk. Este es el caso específico de esta hermana. Pero él aclara y pone énfasis que si uno viene, o sea, toda su familia es musulmana, ¿cuál es el objetivo de que usted haga algo en estas fechas de Navidad y ponga un árbol y comienza a invitar a gente a festejar la Navidad cuando usted es musulmana y usted, su familia es musulmana? No hay justificativo, ¿no? Entonces, esta es la idea de Yasser Qadhi, pero otros musulmanes, otros sabios del Islam prohíben tajantemente asistir a este tipo de eventos, especialmente si uno puede tener digamos, la oportunidad de ver a la familia durante el año. En el caso de esta chica que preguntaba, ella vivía en Finlandia y se veían ese único día al año toda la familia, papá, mamá, hijos. Entonces, hermana, no todas las fatwas, quiero que esto entendamos bien, no todos los veredictos del Islam se aplican a todo el mundo, ¿no? Cada persona tiene una situación diferente, una realidad diferente y no podemos generalizar. No se puede generalizar y decir, bueno, entonces sí puedo yo ir a festejar la Navidad o no a festejar la Navidad, porque en realidad no podemos festejar la Navidad, sino puedo participar en la cena en la cual me invitan la familia, porque es el único día del año que me invita mi familia que no es musulmana. Por ejemplo, él aclara y dice, yo no voy a decir a una familia musulmana que vive en el mundo occidental o peor aún, vive en un medio islámico, que comience a hacer festejos de Navidad. Eso es una flagrante falta de desafío. Incluso, hermanas, para las hermanas conversas, no deben ellas iniciar un festejo navideño. O sea, una persona musulmana no debe dar el pie a hacer una cena navideña, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se está festejando? También, hermanas, sobre esto, por ejemplo, sobre este punto, decir Feliz Navidad. Decir Feliz Navidad
es haram. No podemos decir Feliz Navidad, hermanos, ni Felices Pascuas, ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso en todo lo que acabo de explicar de este Sheikh Yasser Qadhi, que vive en este mundo occidental y dio esta fatwa específica a esta persona, en su fatwa explica que no debemos nosotros decir a alguien Feliz Navidad. ¿Por qué no debemos decir Feliz Navidad? Porque es otra vez volver al punto inicial de la charla, que quiere decir que estamos nosotros de acuerdo, estamos aceptando que Dios tuvo un hijo y que está naciendo ese hijo. Porque ¿qué es Navidad? Es natividad, es nacimiento, ¿no es cierto? ¿De quién? De alguien supuestamente que es el Hijo de Dios. Entonces, al decir a alguien Feliz Navidad, es como que uno dice, sí, yo estoy felicitando a esta persona por el nacimiento del Hijo de Dios. Astaghfirullah, que eso es un shirk, ¿no? Eso es un shirk. Entonces, ¿cómo puedo yo decir a alguien Feliz Navidad? Entonces, ¿cómo lidiamos con la gente que nos dice a nosotros Feliz Navidad? No es que nosotros nos vamos a callar, sino que debemos contestar gentilmente, amablemente, como la charla que di ayer. Las personas que no escucharon, les recomiendo que escuchen la charla de ayer sobre las palabras, hermana, sobre cómo uno debe dirigirse a la gente, ¿no? Entonces, uno como muslim, ¿qué le digo a mi amigo o a mi tía o a mi tío o a mi mamá o a mi abuelo o mi hermana que no es musulmana y me dice Feliz Navidad? Entonces puedo decir que tengas un lindo día. O yo ruego a Allah por lo mejor que te puede conceder, que es la guía. Entonces uno puede responder a las personas que nos desean felices Navidades con una súplica que es permitido en el Islam. O sea, en el Islam se nos es permitido rogar por el no muslim por dos cosas. Por la salud de la persona no musulmana y por la guía. Y por la guía, ¿no? Que Allah les conceda la guía a estos seres queridos que no son musulmanes. Entonces, en vez de contestar con Feliz Navidad, ruego, le hago llegar mi buen deseo de que Allah le dé el hidayah, que Allah le dé la guía, o poder decir que tengas un buen día, o que Dios te dé una buena salud, que te dé un bienestar en tu salud, en tu cuerpo físico, en tu corazón, ¿no? Ahí hacemos con un doble sentido de que estamos deseando que Allah le guíe a la persona. Entonces, decir palabras amables a las otras personas sin que uno quede como mal educado o grotesco o un musulmán, qué sé yo, no quiero utilizar palabras feas, ¿no? Entonces, esa es la forma con la que, como nosotros debemos comportarnos con nuestro entorno que no conoce del Islam, no son musulmanes, ¿no? Otra cosa muy importante, hermanas, en estas fechas, y esto nos toca a todos que vivimos por estos lados del mundo, cuando nos preguntan ¿y qué vas a hacer en Navidad? O cosas por el estilo, esto es una gran oportunidad. Lejos de uno tomar esto como, ya llegó la Navidad otra vez, Dios mío, otra vez este año, otra vez lidiar con la Navidad y todo el relajo de la Navidad, que es cada año la misma historia. Mirarlo desde un punto de vista positivo y decir, bueno, esta es una oportunidad para poder enseñar quién fue Jesús. ¿Quién realmente fue Jesús? Y una cosa importantísima, hermanas, importantísima, que a veces uno cree, ellos son los seguidores de Jesús y nosotros somos seguidores de Muhammad. Errado, errado. Porque
nosotros somos los seguidores de Jesús y de Muhammad. Y ellos realmente no siguen a Jesús. Ellos no siguen a Jesús, hermanas. Ellos siguen las enseñanzas de Pablo de Tarso, que fue quien cambió los preceptos con los que vino Jesús, la paz sea con él. Jesús, si ustedes leen en la Biblia, nunca jamás dijo que él era hijo de Dios o que él fuera Dios. Y siempre vamos a encontrar en la Biblia, incluso con todo lo que ha sido manipulada, cambiada, alterada, vamos a encontrar que Jesús habla de Dios único, ¿no? Incluso dentro de sus primeros mandamientos que tienen, los 10 mandamientos, está el concepto de creer en un solo Dios único, el creador de todo. Entonces, nosotros somos los seguidores de Jesús. Nosotros somos los seguidores de Jesús. Los verdaderos seguidores de Jesús somos nosotros. Porque incluso nosotros respetamos a Jesús, respetamos a la Virgen María, seguimos las enseñanzas de Jesús. Y ellos no, hermanas. Entonces ellos adoran a Jesús o lo que ellos creen, adoran a un hijo de Dios que no existe ese hijo de Dios. No existió, no existe, no existirá. No existe, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a decir que son seguidores de Jesús cuando ellos están siguiendo enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que trajo Jesús de la revelación divina? Entonces nosotros somos seguidores de Jesús y de Muhammad. No ellos son seguidores de Jesús y nosotros de Muhammad, no. Nosotros somos los seguidores de Jesús y Muhammad y de todos los profetas, porque todos los profetas vinieron con el mensaje único del monoteísmo, de creer en un solo Dios y vivir de acuerdo a sus mandatos y someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, entonces, volviendo al asunto, vemos que estas fechas de Navidad, en vez de que uno lo tome mal, ¿no? Sino que uno aprovechar estas fechas de Navidad cristiana, que invento, ya expliqué todo eso al inicio de la charla, aprovechar para explicar realmente quién fue Jesús, explicar su vida, su nacimiento milagroso, que fue hijo de la mejor mujer que Allah creó, que es la Virgen María, y que tuvo una concepción milagrosa, y volver a relatar esas bellas historias narradas en el Corán, en la sura de Al-Imran, que es la familia de Jesús. Al-Imran es el abuelo de Jesús. El abuelo de Jesús y la sura se llama la familia de Imran. O sea, toda la familia de Jesús adopta el nombre de su abuelo, Imran, ¿ya? O lo que le llaman en español Joaquín, San Joaquín. O los cristianos católicos le llaman San Joaquín, ¿ya? Entonces, hablar de Jesús, cuál es su verdadera esencia, que fue un hombre que nació de una virgen, que fue el ciclo que faltaba de la creación, porque Allah creó a Adam sin padre ni madre, luego creó a Eva de un hombre que es Adam, y luego venimos los seres humanos, hijos de padres y madres. Y faltaba que nazca un hombre de una mujer, y eso era el milagro de Jesús para completar el círculo de la creación. Entonces, tener esto en claro. Wallahi, que los que no son musulmanes, incluso algunos musulmanes, no saben lo que les estoy diciendo, hermano. No conocen esto. Entonces, ustedes son, cada uno de nosotras somos mensajeros del Islam.
O sea, cada uno de nosotros debemos llevar este conocimiento a la gente que no sabe. O sea, si yo tengo a mi mamá, a mi hermana, a mi no sé quién, a mi no sé cuánto, familia muy querida que están adorando a un muñeco y están siguiendo a un muñeco y que son cosas creadas por el ser humano, es mi obligación llevar el mensaje, no convertir a la gente, no convencer tampoco. Porque eso es solo un atributo de Allah. Solo Allah puede guiar a la gente, solo Allah es quien expande los corazones de la gente hacia el Islam. Pero nuestra función es llevar el mensaje. En este caso, el mensaje del monoteísmo. Si usted tiene un Facebook y usted puede en estas fechas más bien publicar ayat del Corán acerca de Jesús, acerca de María, acerca de la realidad de este gran personaje, este gran hombre que vino al mundo y que esperamos su segunda venida y que fue elevado a los cielos en cuerpo y alma. Cuando Jesús nace de una forma milagrosa, vamos en orden. Jesús nace de una forma milagrosa de una virgen. ¿Y por qué? Si nosotros vemos la vida de María, hermanas, ella fue donada por su madre al templo o lo que es la mezquita. Nosotros como musulmanes no debemos decir templo, fue donada a la mezquita, que es una mezquita donde se adora a un solo Dios, ¿ya? Que es lo que es el Masjid del-Aqsa. Bueno, ella fue donada a esa mezquita porque era la costumbre que los descendientes de Aarón son los varones del descendientes de Aarón quienes se hacían cargo de la mezquita. Entonces María dona a lo que estaba en su vientre, ella no sabía que era una niña, dona a la mezquita para que crezca y Zacarías, su tío, es quien se hace cargo de ella y crece de una forma pura, recluida, nunca jamás ella sale. ¿Y por qué es eso, hermanas? Eso tiene una sabiduría de Allah. Porque ella iba a ser escogida a ser madre de Jesús de una forma milagrosa. Entonces, si ella no hubiera sido formada así en reclusión, recluida en una mezquita, nadie iba a creer que ella era virgen, pues. O sea, todo el mundo le iba a decir que ella fornicó. Entonces, por eso es que María fue seleccionada por Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso Allah dice en el Corán, Istafaki. Istafaki fue seleccionada María para después ser la madre de Jesús, ¿no? Luego tenemos el caso de que Jesús habla de recién nacido. Hay otros niños en la historia del Islam que hablaron cuando recién nacieron y dijeron un par de palabras, una o dos palabras, pero Jesús, alayhi salam, da un khutbah de recién nacido. Da un khutbah, da un sermón, habla muchas cosas y dice: yo soy Jesús, el hijo de María, que fui enviado por Allah para honrar a mi madre, para que traer el mensaje del monoteísmo, que adoren a un solo Dios, etcétera, etcétera. Y esto está en el Corán, la historia, ¿no? Y purifica el nombre de su madre y que ella no ha cometido pecado alguno. Luego Jesús crece, le llega ya la revelación para guiar a su pueblo. Y Allah le dota de muchos milagros, como es resucitar a los muertos, curar a los enfermos y crear vida. Que eso, por ejemplo, no está en las historias cristianas, pero está en el Corán. Está en Sura de Al-Imran. Dice cuando Jesús toma barro, que es decir, tierra mezclada con agua, y le da la forma de un pájaro y le sopla y le hace que vuela y toma vida ese barro y vuela con el permiso de Allah.
Y Allah pone énfasis en esto en el Corán. Bi'idhnillah, con el permiso de Allah. No es que Él personalmente puede crear vida, sino que es el milagro que Allah otorga a su siervo. La pregunta es, ¿por qué Jesús nace en una situación tan especial, ¿no? Y su vida es una vida especial y su elevación a los cielos es también especial? Que no se repite esa historia en otro mensajero, porque Él fue enviado a un pueblo rebelde de aquel entonces, hoy y mañana. Los hijos de Israel son un pueblo rebelde, con ciertas excepciones, que los que Allah les guió, pero en general son un pueblo rebelde, asesinos de profetas, desafiantes a la ley de Allah. Entonces, debido a ese comportamiento rebelde, desafiante que ellos fueron, son y serán, ¿no? Es que Allah les pone una prueba difícil para que ellos crean que es el nacimiento milagroso de Jesús, y luego que Allah les salva y le asciende a los cielos en cuerpo y alma. Y el que fue asesinado en su lugar fue otra persona, y de eso hay 2 o más narraciones sobre esto, pero nosotros como musulmanes no son hadices, no es un hadith, por eso no podemos estar, digamos, no podemos tomar eso como un hecho, ¿no? De quién fue crucificado en vez de Jesús. Hay narraciones nada más de eso, que una narración dice que el parecido de Jesús fue puesto en la cara de Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús, y él fue el que sufrió el castigo de su traición. Y en otro relato dicen que fue alguien que Jesús dijo: ¿quién quiere estar conmigo así en el paraíso para que tome mi lugar? Y Allah puso la cara, y un joven seguidor de Jesús, de sus discípulos, le dijo: yo. Y él hace la pregunta 3 veces y dice: yo. Y el parecido de Jesús adopta esta persona, y él adquiere el rango de mártir, shahid. Pero estas 2 narraciones, hermanas, no son hadith. Entonces nosotros como musulmanes únicamente nos acatamos a la explicación de lo que Allah subhanahu wa ta'ala da en el Corán, que simplemente dice bal rafa'ahu ilayhi ila sama, o sea, fue simplemente elevado. ¿Ya? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, simplemente Allah elevó a Jesús y le salvó. Bien, entonces esto en relación a Jesús, hermanas, que es importante que uno pueda aprovechar estas fechas del año para compartir con la gente que nos rodea esta información acerca de la verdadera personalidad de quién fue Jesús, la paz sea con él. Y no caer en este tipo de como dijimos, de participar en este tipo de eventos idólatras, ¿no? Bien, ¿qué más? Tengo algunos puntitos que quiero hablar de esto. Entonces, concretando, hermanas, los musulmanes no hacemos absolutamente nada en estas fechas, nada. No celebramos estas fiestas, no son nuestras, así como los cristianos o cualquier otra religión no vienen a festejar con nosotros nuestras fiestas. Nosotros no festejamos tampoco sus fiestas. Cada pueblo tiene sus fiestas que les identifica. Por ejemplo, la Navidad identifica a un pueblo idólatra. Es un pueblo idólatra que están celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, astaghfirullah, o en muchos casos, como en estos lados del mundo, donde festejan a la misma estatua que tiene una forma de niño, ¿ya? Entonces,
veamos las cosas como realmente son, ¿no? No con el aspecto hermoso de los moles decorados con unas luces brillantes, unas decoraciones resplandecientes, donde uno siente un tipo de atracción, unos árboles gigantes con montones de luces, etcétera, y uno dice, wow, qué hermoso que es la Navidad, que tiene tantas luces, tanta belleza, el ambiente navideño, que un bla, bla, bla. No, hermanas, aprendamos a ver lo que hay detrás de eso. Porque esto es parte de los trucos de Shaitán de embellecer lo que está mal, ¿no? Porque si lo malo fuera feo, nadie caería en el haram. Porque nadie le gustan las cosas feas. Nadie va a buscar una cosa fea. Entonces, para que el haram sea apetecible, tiene que ser hermoso. Tiene que ser apetecible, algo que atrae, para que la gente resbale y caiga en eso. Entonces debemos aprender a ver la realidad de las cosas. Es como si alguien, por ejemplo, va a envenenar a alguien o qué sé yo. Le va a dar un veneno amargo, horrible, en una copita para que se tome, o le va a mandar ese veneno en un pavo, en una cosa riquísima para que la persona se sirva y caiga muerto con el veneno. Porque sí, va a ver que por supuesto es horrible, un color espeluznante, asqueroso, un olor pestilente. Nadie va a tomarse eso, pues. Y lo mismo, hermanas, es esto de la idolatría. La idolatría es horrible, pestilente, asquerosa, lleva al infierno. Pero para ser apetecible tiene que venir adornada y bonita con luces y colores y cosas atrayentes para que la gente caiga en eso. Entonces, aprendamos a ver esto, enseñemos a nuestros hijos también, porque los adultos podemos resbalar en eso, a'udhu billah. Imagínense en los niños. O cuando los niños dicen, ¿por qué todos los niños han recibido regalos de Navidad y yo no? O por qué todos los niños en sus casas tienen un árbol de Navidad y tienen unas lucecitas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces uno tiene que explicar esto, hermanas. Y, por cierto, aprovecho la oportunidad, cuando sean nuestros Eids, cuando sea el Eid de Ramadán, el día del Adha, hagamos nosotros una hermosa fiesta. Adornemos nuestras casas, nuestras mesas. Demos regalos a nuestros hijos. Comprémosles cosas, ropa nueva, todas las cosas para que los niños sientan que hay, bueno, yo no estoy en esto, pero ya mismo es Ramadán, ya mismo es el Adha, ¿no? Entonces, esta parte psicológica es importante y uno debe explicar a los niños. Y si usted tiene niños muy pequeños en colegios que no son islámicos, hermana, evite mandar a sus hijos. Yo hice eso con mis hijos, no es que yo les estoy diciendo algo que yo no he hecho. Yo a mis hijos en fiestas navideñas, no fiestas navideñas, en el periodo de Navidad, ya en la última semana donde la cosa se pone bastante fea, ¿no? Y los eventos en los colegios, y el pase del niño, y la estrellita de Navidad, y no sé qué, y los cantos, y los villancicos, bla, bla, bla. Yo no les mandaba. ¿Qué me importa que le pongan a mi hijo que faltó, que le bajen la nota? ¿Qué me importa que mi hijo saque un punto o varios puntos menos en la libreta? Lo que está en juego es su creencia, su aqida. Entonces, no mande a su hijo. No mande. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Otra cosa es que mandemos a nuestro hijo y esté paradito viendo todo y no hace él nada. Entonces, seamos un poco ecuánimes, ¿no? Entonces, evitemos ese tipo de situaciones desagradables a nuestros hijos. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, hay unas preguntas que surgen en estas épocas del año. Por ejemplo, ¿podemos nosotros sacar ventaja de promociones que hay en estas fechas? Entonces resulta que, por ejemplo,
aquí los moles o los locales comerciales, famosos cadenas, etcétera, etcétera, sacan promociones por la Navidad. Entonces le dice 2 por 1, 3 por 1 o hay un 20% de descuento desde el 20 de diciembre o desde el 15 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Entonces la pregunta surge, ¿puedo yo como musulmana aprovechar esas promociones? Sí, por supuesto, puede aprovechar, y de esto hay 2 fatwas de grandes imames de del Islam, el imam Ahmad bin Hanbal y Ibn Taymiyyah, que son grandes figuras del Islam, y que dan una fatwa de eso y le dicen a los musulmanes sí. En el caso del imam Ahmad, dice, sí, ustedes pueden ir, porque la pregunta fue, ¿podemos ir al bazar? O sea, quiere decir a la feria, ¿no? Porque hacen ferias, por ejemplo, aquí en Quito y en muchas partes hacen ferias navideñas. En el centro de exposiciones, qué sé yo, la gente saca productos con menos precio. Entonces, algo así, eso está en todas las culturas y se da todo el tiempo. Entonces le preguntan al imam Ahmad bin Hanbal, sí, le dicen, ¿podemos ir a los bazares, o sea, a las ferias? Dijo, sí, pueden ir y aprovechar las compras de eso, pero no a las iglesias. O sea, no vayan ustedes a las iglesias. ¿Ya? Ese es el fatwa del imam Ahmad. El fatwa de imam Ibn Taymiyyah, el veredicto de Ibn Taymiyyah, dijo, sí, pues, escuchen bien, hermanas, escuchen bien. El imam Ibn Taymiyyah dijo, sí se puede comprar los productos que ellos están promocionando, pero no podemos venderles nosotros cosas que son específicas de la celebración navideña. Entonces, quiere decir, yo puedo, por ejemplo, si yo hago pasteles, o yo hago chocolates, o yo vendo mis telas, porque yo vendía telas en mi negocio, ¿no? Entonces, yo puedo vender telas en esta época del año, pero no puedo vender, por ejemplo, una tela que tiene estampados de Papá Noel o estampados de árboles de Navidad. Porque sé que estas telas con esos estampados es realmente incentivar el festejo del nacimiento del Hijo de Dios, que es un kufr, que es una idolatría. ¿Está claro? O no puedo ponerme a hacer Papá Noeles o muñequitos de navideños o hacer angelitos, astaghfirullah, de estas fechas, o hacer pasteles con imágenes de Papá Noel o árboles de Navidad o cosas que son características de Navidad. No puedo hacer eso, hermanas, porque es incentivar, como volvemos a decir, este festejo y es como que uno está de acuerdo, o sea, como que uno dice, sí, así mismo es, Dios tuvo un hijo. Y celebremos con el pastelito, con la telita que está estampada, yo sé que eso van a poner en un mantel de la cena navideña. ¿Ya? Entonces, pero por ejemplo, si yo tengo telas que se venden en esta época del año y aumenta mi venta porque hay cierto tipo de telas que piden para estas fechas, ya vendo sin el estampado navideño. O si usted vende, por ejemplo, chocolates, o vende pasteles, o vende flores, o vende, no sé, lo que usted venda, ¿ya? Haga, pero no le haga con motivos navideños, hermanas. No haga con motivos navideños. Y si es que usted está teniendo problemas en qué hago, no hago y que voy a perder la venta y esto es plata y la situación económica está difícil y voy a aprovechar la temporada para vender. Recuerde, hermana, ¿qué va a responder a Allah usted? ¿Qué va a responder a Allah Yawm al-Qiyamah? Otra. ¿Quién es el que da el sustento? ¿Allah o el cliente? Allah. Entonces, como dije al inicio de la charla,
Y a las hermanas que entraron tarde les recomiendo que escuchen la primera parte que dura unos pocos minutos nada más. Vamos a ser puestos a prueba, hermanas, en la misma prueba, año a año, año a año, año a año. Entonces quizás alguien dice, ya entro al Islam o soy musulmana o no voy a hacer esto este año. No voy a hacer. Entonces viene el siguiente año para ver si uno sigue con la misma fe. Si Allah nos pone a prueba para ver si nosotros realmente resistimos la tentación. Un año tras otro año, tras otro año, tras otro año. Entonces, porque uno puede decir la primera vez no, la segunda vez no, la tercera vez no. ¿Cuántas veces uno va a decir no? Siempre. Hasta que nos llegue la hora de morir. ¿Ya? Entonces, uno debe entender y tener claro. Y cuando uno como creyente ve que viene algo a su vida, ver que esto es una prueba de Allah. Allah me está probando en mi fe. Allah me está probando en mi fe. Y ahora ayúdame a pasar la prueba. Y uno debe decir, oh Allah, dame un sustento por otro lado que sea halal y que sea de tu agrado. Y ahora no permitas que yo caiga en un sustento haram. Y hermanas, el sustento haram también, aunque llegue en abundancia, se va, porque no tiene baraka, no tiene bendición. Puede uno ese dinero gastarlo en enfermedades, por ejemplo, en cosas muy desagradables. ¿De qué sirvió ese mal dinero? Entonces, tengamos en cuenta que Allah nos está vigilando, que Allah nos está viendo, ¿ya? Y por último, ¿puedo recibir los regalos de la gente cristiana, católica, que me dan a mí en Navidad? Sí puede recibir, hermana, sí puede recibir. Usted puede recibir regalos que la gente le da. Si son regalos haram, como por ejemplo en mi caso personal, cuando tenía mi negocio, las empresas me sabían mandar la canasta navideña. Y dentro de la canasta navideña me sabían mandar bebidas alcohólicas, embriagantes. O incluso a veces me mandaban pasteles típicos de Navidad que tenían vino. Entonces, ¿qué hago yo con esas botellas carísimas de vino, esos pasteles deliciosos de vino? ¿Regalo a otros porque como yo no tomo, entonces regalo a otros? No. No. Rompo las botellas, vacío las botellas en el caño. No paso el haram que yo está en mi vida, le paso a otro, sino que debo botar, porque eso es algo que es haram. Pero puedo aceptar los caramelos y los chocolates y las galletas y no sé qué, saben mandar a veces cosas simpáticas que mandan en las canastas, puedo aceptar, ¿no? Puedo aceptar. Pero no puedo yo mandar, hermanas, en estas fechas navideñas regalos, porque es el mismo concepto que de lo que dije hace un rato, ¿no? Entonces, si usted tiene compromisos con familias, con amistades, con compromisos comerciales, ¿no? Usted, por ejemplo, trabaja en una oficina que usted recibe regalos, ¿no? Como el que yo acabo de decir. Yo sabía recibir regalos en Navidad, pero no les daba regalos a mis clientes. Y cuando me venían a pedir las Navidades, señora Lailita, que fue mis Navidades, verá que ya vengo a cancelar toda la cuenta que le debo del año, porque les daba a plazo. Les decía en Ramadán, que en ese entonces era en abril, bueno, este año también es en abril, les decía, vengan por abril, les doy un regalo. Y cumplía, por supuesto, tenía que cumplir, ¿no? O sea, llegaba abril y yo tenía que hacer ahí una lista de las personas que yo tenía un compromiso económico con ellas por la empresa, qué sé yo, y les mandaba a dejar sus regalos o sus recuerditos o lo que sea, que sean halal, por supuesto.
Y aprovecho, hermanas, en ese caso, para dar a conocer qué es el Islam y qué es el Eid. Pero si yo me hundo también en el festejo navideño y yo también comienzo a mandar regalos en Navidad, aparte de que esto, como ya expliqué, es un incentivo a aceptar que esto estoy celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, que es haram, ¿no? Aparte de esto, si es que yo me hundo en esas fechas, ¿a qué hora la gente que es totalmente ignorante del Islam llega a saber que hay un Eid, que hay algo que se llama Islam? Entonces, si yo guardo esos recursos, no solo recursos, a veces es esas ganas que uno tiene, esos deseos que uno tiene de agradecer a la gente y también hacerse presente, ¿no? Los guardo para las fechas del Eid y hago unas cajas bonitas y unos bonitos regalos y pongo, por ejemplo, cosas típicas de Ramadán, como es una media luna, como es un fanús, un candil, o sea, lo que se llaman, se me va el nombre en español ahorita, ¿no? Ese tipo de cosas típicas nuestras de Ramadán y nuestras fiestas islámicas. Yo mando a dejar eso, me van a preguntar. O mando, por ejemplo, una cava chiquita, mando mi regalo en forma del cava, por ejemplo. La gente me va a preguntar primero qué es. Y luego después se van a acostumbrar y decir, por estas fechas del año los musulmanes saben hacer algo. ¿Qué será el Islam? Y wallahi no sabemos, hermanas, si alguien Allah le guíe. Entonces, esto es una forma de promocionar nuestra religión. Pero si yo me hundo en el torbellino navideño, primero, astaghfirullah, 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 estoy en el lado de la perdición. Segundo, ¿a qué hora doy a conocer algo de mi religión? Tercero, si yo he cedido, me voy a sentir débil, hermanas. Me voy a sentir débil. Pero en cambio, si yo me resisto a la tentación y busco el momento de retribuir a estas personas, voy a sentir luego que pude vencer por la gracia de Allah. Y sepa, hermana, que cuando uno hace algo por Allah, Allah le va a ayudar y le va a dar una salida a su situación. Entonces, esto, hermanas, en grandes rasgos, por supuesto, hay mucho por explicar, muchos detalles. La vida de Jesús es una vida maravillosa, con muchísimas enseñanzas. Está dedicado a la vida de Jesús, la sura de Al-Imran, que es la segunda sura más larga del Corán, ¿no? Y tenemos la sura de Maryam, que narra la concepción de María a Jesús, la paz con él. Y entonces informémonos de estas cosas, de quién es Jesús, qué es lo que realmente Jesús quiso, y que nosotros somos los verdaderos seguidores de Jesús. Y no los que dicen ser cristianos o católicos, porque ellos lo que están siguiendo es las enseñanzas de Pablo. Eso es por hoy, hermanas. Jazakumullah khair, Allah les recompense por su tiempo. Hago dua a Allah y ustedes también hagan dua a Allah subhanahu wa ta'ala, que fortalezca su corazón con fe, con conocimiento. Miren, una de las buenas armas que uno puede adquirir es el conocimiento. Si yo no sé cómo voy a defender mi religión, si es que yo soy abordada y no sé nada de Jesús y no sé nada de la Virgen María y no sé nada de... ¿Cómo voy a defender? Entonces,
hasta para yo estar firme en mi fe debo saber. Y al rato que yo doy una respuesta, dar una respuesta que sea del agrado de Allah, eso me va a dar tranquilidad a mi corazón, ¿no? Por último, hermanas, esas fechas navideñas, como dije, no hacemos nada. Sin embargo, si usted tiene contacto con musulmanes, si hay una mezquita que esté funcionando en su localidad, asista a la mezquita, esté entre musulmanes, rodéese de gente buena que le recuerde a Allah, porque después de la guía del Islam, que es el mejor regalo que nosotros podemos recibir, la mejor guía es, el mejor regalo es buena compañía. Y buena compañía me refiero a gente musulmana buena que practique. Porque también si usted va a estar con hermanas musulmanas que festejan la Navidad, no son un apoyo para usted. Entonces, en ese caso usted tiene que hacer el rol de aconsejar, ¿no? Y miren, hermanas, el resplandor de la Navidad es algo falso, ¿no? Del cual uno después se despierta, ¿no? Y ve que todo es ficticio. Eso, por ejemplo, sería un tema para otra charla larguísima. Ya estoy ahorita con 1 hora de tiempo en esto. Pero si nosotros vemos, hermanas, en realidad en qué consiste la Navidad, todo es falso. Todo de la Navidad es falso. El Papá Noel que viaja en un carruaje en los cielos, falso, fantasía, mentira. El árbol de Navidad, el Papá Noel que baja de la chimenea a dejar los regalos, que en realidad compró el papá o la mamá, todo es una fantasía falsa. Si ustedes ven las películas que proyecta Disney o cualquier tipo de película navideña de estas temporadas que suelen haber, todo es en torno a una fantasía de falsedad. Todo es falso, hermanas. Todo es falso. Si usted sopla, se cae. Si usted le da un empujón así, se quiebra. Porque no es verdad. Entonces, yo sé que los seres humanos nos gusta a veces fantasear y nos gusta un poco imaginarnos cosas, ¿no? Porque quizás la vida real es un poco difícil, bla, bla, bla. Nos gustan los cuentos de hadas, los gnomos y todo eso. Por cierto, esto de los gnomos de Navidad, hermanas, ¿saben qué son? Son jinns. Son los jinns, ¿ya? Entonces, mucho por hablar, hermanas, y no quiero cansarles, pero wallahi que si uno ve las cosas con la realidad de lo que es, uno dice, subhanallah, ¿cómo pude yo haber sido católica o cristiana antes y vivir en un mundo de falsedad? Déjenme les comparto esto, aunque me voy a alargar 1 minuto, la historia de mi esposo. Mi esposo viene de una familia católica y mi suegra, que ahora está bastante mayorcita, Allah le guarde y le proteja, guarda hasta ahora mi suegra una carta que mi esposo escribió cuando él tenía 8 años. ¿Saben qué dice esa carta, hermanas? Es una carta que mi esposo de 8 años tipea en una lo que se llamaban antes máquinas de escribir, que por supuesto ya no tenemos nada de eso. Hoy en día se utiliza otras cosas, la computadora, ahora ni siquiera las computadoras digitales usamos en los teléfonos, pero en ese entonces, hace muchos años, 50 años atrás, se utilizaban máquinas de escribir. Entonces, mi esposo tipea con 2 deditos una carta a Papá Noel. Y en esa carta que yo le leí, porque mi suegra me mostró, él le dice: querido Papá Noel, yo quiero que para este año me des
no sé, un carrito, un camioncito, no sé qué, y quiero que me regales una pistola del FBI, porque imagínense, subhanallah, mi esposo después se hizo militar, ¿no? Pero tenía eso desde chiquito. El muhem, el punto esencial. ¿Cómo termina la carta? Termina la carta diciendo, y yo sé, Papá Noel, que tú no eres el que me da los regalos. Yo sé que es mi papá el que compra con su dinero los regalos, ¿no? Subhanallah, miren, hermanas, esto es antes de que él sea musulmán, era un niño católico, de padres católicos. ¿Y por qué surge esto? Les cuento. Él narra que cuando él era niño esperaban que venga el Papá Noel en la noche de Navidad y baje por la chimenea y ponga los regalos debajo del árbol. En otros países que pongan en las medias de la chimenea, etcétera, etcétera. Entonces él cuenta que él, como era muy pequeño, o sea, el año anterior a los 8 años, ¿no? Él tendría unos 7 o 6 o 7 años, le dice a su papá, les dice a sus padres, yo hoy día no me voy a dormir, voy a esperar a Papá Noel. Hoy es 24 y voy a esperar que llegue Papá Noel. Entonces, dice que él ya se dormía y chiquito, y veía en el reloj y decía, ya falta 2 horas, ya falta 1 hora, ya falta media hora, qué sé yo. Entonces, y que ya va a ser las 12 de la noche y que ya está Papá Noel por llegar. Entonces, mi suegro en paz descanse, ya murió, alhamdulillah, murió musulmán. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con Juan Francisco? Él contaba eso después, me contaba a mí, él me contaba después, ¿no? Decía, ¿qué vamos a hacer ahora con Juan Francisco? Porque su hermano Johnny ya se había dormido, pero él estaba despierto luchando para verle a Papá Noel. Entonces no sabían cómo distraerle. Entonces en eso mi suegra le llama, le dice, ven Juanito, ven, no sé qué, de la olla que vamos a pasar el pavo, no sé qué. Le distraen, ¿no? Le distraen mientras él fue a la cocina. Mi suegro fue y puso los regalos debajo del árbol. Entonces, cuando salió él de la cocina y vio los regalos debajo del árbol, sufrió una decepción gigante y dijo, ¿dónde está Papá Noel? Yo le estuve esperando aquí y ¿cómo? Entonces le dijeron, sí, ya llegó y ya dejó los regalos y ya se fue a dejar a otros niños. Entonces, él después cuenta ya, dice, yo sentí que me mintieron, que me engañaron, que todo fue falso. Y se quedó con un sentimiento muy desagradable y por eso es que después, al año siguiente, él escribe esa carta, ¿no? Y dice, o sea, yo sé, Papá Noel, que tú no eres el que das los regalos, sino es mi papá. Y eso que todavía él no llegaba en ese entonces a la conclusión de que Papá Noel no existe. Y otro día, hermanas, o mejor dicho, no otro día, ustedes mismos, hagan un Google y busquen quién fue realmente San Nicolás, ¿no? Que es el Papá Noel. Fue un personaje tenebroso, ¿no? Que mataba a los niños y se robaba a los niños. Mejor ustedes mismos googleen, ¿no? Entonces, conclusión de la clase de hoy, alhamdulillah que somos musulmanes. Alhamdulillah que tenemos la guía del Islam y que nuestras fiestas son en torno a adorar a Allah, alcanzar su complacencia, cosas reales, tangibles. Nuestras celebraciones son una forma de adorar, es una ibada, es un tipo de adoración a Allah que recibimos recompensa. Vamos a una mezquita, rezamos 2 rekat, damos de la carne que Allah nos concede a nuestros hermanos. En Eid el-Fitr damos nuestra contribución a nuestros hermanos musulmanes. O sea, solo analicen la diferencia de lo que es el Eid y lo que en realidad es la Navidad.
Y no nos queda más que hacer una postración de agradecimiento a Allah por la bendición de ser musulmanes. Jazakumullah khair, hermanas. Barakallah fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.